y voy a intentar ser lo más rápido posible en la comunicación en torno al coleccionismo valenciano del siglo XIX. Cuando el profesor Garín me propuso este tema, pues bien, lo admití, pero es un tema realmente amplio y solamente voy a señalar algunos aspectos, incluso algunas líneas en torno al tema. Aunque existen trabajos ya profundos sobre el tema del coleccionismo en Valencia, el siglo XIX como conjunto pues es aún un territorio no suficientemente explorado, siendo numerosas las lagunas que existen al respecto. Una de las cosas que llama la atención cuando se repasa los inventarios, las listas de los coleccionistas del siglo XIX, las relaciones de obras que nos han llegado, que tenían las aristócratas y burgueses valencianos, lo primero que se suscita es plantear la diferencia entre coleccionismo y posesión. No es lo mismo tener una colección que poseer una serie de obras. Y además algunas de las llamadas colecciones constatamos que estaban integradas pues, por 3 o 4 cuadros, piezas singulares, pero diríamos que no tienen la suficiente coherencia como para hablar de una colección en sentido estricto. Pero lo cierto es que tampoco otorga coherencia a una colección el que esté integrada por un cuantioso número de piezas. Una cosa es la colección que se desarrolla con un profundo conocimiento artístico y unidad, y otra la que más que nada busca reflejar el estatus social de sus poseedores o que se va acumulando a lo largo del tiempo en la herencia de una generación a otra, lo cual tampoco le resta interés. Entre ambos conceptos o criterios creo que se establecen una serie de puntos intermedios y variantes que permiten un acercamiento más justo a la realidad del coleccionismo. Dado que una colección implica también un valor y esfuerzo económico, pues a veces se plantea la duda o el deseo de saber qué equivalía, cuánto equivalía el poder real económico de esa colección. Yo recuerdo una vez que un prestigioso galerista contemporáneo me comentaba que las colecciones españolas actuales, que apenas tenían mérito, decía que no llegaban ni a ser el 1% de la fortuna de muchos de sus poseedores. Yo no sabría hacer este cálculo para tiempos pasados, pero el caso es que la inversión en bienes suntuarios de la mentalidad aristocrática del antiguo régimen era una obligación que reflejaba la categoría y nivel de la familia, pero también su gusto y su cultura, su superioridad en definitiva. Al margen de las múltiples transformaciones y revoluciones de todo tipo que tienen lugar a lo largo del XIX, se puede afirmar que hasta la primera mitad del siglo el modelo de coleccionismo aristocrático es el que va a primar y es el que van a tratar de seguir la alta burguesía en ascenso en su proceso de fusión y aristocratización. A pesar de esta vigencia de los modelos, se asiste, de todas maneras, a una democratización del coleccionismo muy indicadora de la atracción que el arte despierta en otros estratos sociales. El coleccionismo en Valencia en el XIX es realmente importante. Hay un gran número de coleccionistas y, desgraciadamente, todavía no conocemos ni bien los inventarios y el conjunto de estas colecciones y la reproducción de sus obras, aunque sí partes de ellas. Es decir, que Valencia, en realidad, desde el siglo, y hablar del coleccionismo en Valencia es difícil no retrotraerse al ejemplo del patriarca Rivera, porque es el primer gran coleccionista de la ciudad, no me voy a detener en enumerar los nombres de todos esos coleccionistas que dibujan el panorama, aunque sí citar algunos, del siglo XIX valenciano. Al margen de número de piezas y aplicando el término en su sentido amplio, lo cierto es que se desarrolla en Valencia, como digo, un importante y numeroso coleccionismo en el que abundan las obras de calidad de la escuela española y valenciana del XVI al XVIII fundamentalmente. Solamente como ejemplo de la importancia y del número de coleccionistas, pues creo que es suficiente recordar que cuando en 1909 se hace la exposición de arte retrospectivo, de arte suntuarios que organiza el conde de Trenor, cuenta con 300
300 expositores, es decir, con las piezas de 300 coleccionistas. Sean de una entidad u otra las colecciones de estos valencianos, el caso es que hay una abundante serie de personas interesadas en la adquisición, por un motivo u otro, de muchas clases y de un gran abanico ya de clases sociales interesadas por la posesión de obras de arte. Si la mayoría o una línea es la acumulación, la posesión, la ordenación de una serie de piezas, que no siempre son pintura, puede ser escultura, puede ser libros, puede ser abanicos. Creo que hay una pauta nueva que se marca y que es interesante, que habrá que desarrollar en su estudio a mediados del siglo XIX, en ese momento decisivo de cambios sociales, de transformaciones, que es la actitud, por ejemplo, que toma el Marqués de Dos Aguas. La remodelación que tiene lugar en el Palacio del Marqués de Dos Aguas, una remodelación arquitectónica que va a suponer una recuperación del barroco, el neobarroco valenciano. Bien, ya no se fija en la pintura que compone la galería, sino que va a dedicar un protagonismo especial a la pintura decorativa. Con lo cual pasamos a un coleccionismo permanente, una serie de obras encargadas ex professo para un edificio determinado que ya no están sujetas a los vaivenes de lo que son las pinturas sobre caballetes que pasan de una generación, que se venden y que desaparecen. Es crear una idea de permanencia. Esto no es nuevo. Propio de la Iglesia lo había hecho, los grandes palacios, pero bueno, no había tanta tradición en Valencia en ese desarrollo de pinturas decorativas. Así, Marqués de Dos Aguas pues llama a artistas como José Brel, Salustiano Asenjo, Plácido Francés, que diseñan distintos techos y la pintura se incorpora. Y quiero incidir en esto porque me parece que es interesante, porque luego va a pasar esta idea de la pintura decorativa como colección permanente a una serie de edificios comerciales, de cafés, de comercios, etcétera, donde de alguna manera también estamos hablando de un coleccionismo que a veces no tenemos en cuenta, o de una promoción de las bellas artes. Ahora bien, considerar en su conjunto el coleccionismo de obras de arte como un mero vehículo de ostentación social sería una visión en extremo limitada. La necesidad del arte como alimento espiritual y vital cobra un sentido especial en el fin de siglo, en el marco del decadentismo, con su obsesión del arte por el arte. Si recordamos la célebre novela de Huysmans, al revés, el personaje de la novela, Eisenstein, crea un ámbito sugerente con un selecto y reducido número de piezas, Redon, Moreau, etcétera, que componen esa galería. Cierto que este no es el ambiente ni la psicología de la alta sociedad valenciana que describe Blasco Ibáñez en sus novelas sociales, pero, digamos, es una tendencia latente en la época. Aunque en el apartado del coleccionismo de la segunda mitad del XIX se sigue destacando la posesión de pinturas de los siglos de oro, no hay que pasar por alto que el número, me interesa destacar sobre todo lo que es el coleccionismo en cuanto a promoción, en cuanto a mecenazgo de las obras de los artistas vivos, del arte contemporáneo en el siglo XIX y sobre todo a finales del siglo XIX. No hay que pasar por alto, como digo, que en Valencia existía una escuela de pintura muy densa, muy importante, y que contaba con un considerable número de artistas. Y estos artistas, aunque su situación no deja de ser precaria con frecuencia, y buscan la comercialización de su obra por todos los canales existentes en la época, lo cierto es que buena parte de esta pintura, de estas creaciones, eran asumidas por la propia ciudad. Satisfacer el gusto de esta clientela, no siempre dotada de un nivel de conocimiento avanzado, suponía una cortapisa de la que ya se quejó en numerosas ocasiones, entre otros, pues, el crítico Rafael Domenech. Y hablando de este conocimiento, de esta manera, en un momento en que los canales de difusión son restringidos. Cierto que en el XIX
comienza a desarrollarse lo que es el mecenazgo, la promoción por parte de la Diputación, la aparición de círculos políticos, de círculos sociales, el Ateneo, el Círculo de Bellas Artes, que promueven las exposiciones. Que hay una serie de exposiciones que tienen lugar con la feria y con otros eventos, a través de las cuales se conoce también la producción de lo que estaban haciendo los artistas locales. Incluso cuando vienen los artistas de Roma, pues muchas veces en la lonja pues se ponen las obras que han traído los artistas pensionados, o se exponen en pabellones en la feria, sobre todo esto en la década de los años, en torno a los años 70. Pero hay uno que a mí me resulta muy curioso. Tengo un par de crónicas que he sacado de la prensa. Una, por ejemplo, para destacar ese significado que adquieren todos estos centros, todos estos lugares, pues hay una noticia que dice: la colección de cuadros que tiene la Sociedad del Centro Republicano Instructivo. Eso no sabemos ni dónde han ido a parar esos cuadros ni dónde está, pero se dice que ha aumentado su colección con 4 más que representan los retratos de los antiguos republicanos, don Froilán Carvajal, don Rafael Guillén, don Carlos Cervera y don Mariano Aser, y que estos retratos además están hechos por artistas de un cierto renombre en Valencia, como son Benlliure o el pintor José Brel, que precisamente es el que ha decorado el palacio, una de las salas del Palacio del Marqués de Dos Aguas. Y creo que no hay que olvidar el papel tan significativo que el mundo del comercio juega en la difusión y promoción del coleccionismo en Valencia. Es casi una constante leer notas de prensa de la época en las que se comenta la exhibición de un cuadro o escultura en el escaparate de una tienda, es decir, que el escaparate de un comercio, y esto es, estamos haciendo trabajo recogiéndolo todo, pues es curiosísimo las noticias que hay de esas obras que los artistas, cuando han acabado, cuando van a llegar a un lugar, no se le ocurre otro, o no hay otra posibilidad de exponerlas al gran público que un escaparate. Así, en una noticia de 1878 se lee: con destino al extranjero, donde tienen gran aceptación, ha pintado el señor Borràs 2 lindísimos cuadros de género. Uno de ellos que está expuesto en el escaparate del acreditado establecimiento del Dorador del señor Clemente en la calle del Mar, representa una fachada gótica de iglesia en cuya puerta se encuentran en actitud de saludarse 2 jóvenes vestidos con el característico traje de principio de siglo. Al pie de esta pareja y un poco más al fondo se ve un precioso grupo de pobres primorosamente tocados. Las descripciones son como son las descripciones de la época, y continúa, dice: el otro cuadro, que su autor titula Cada oveja con su pareja, y cuyas bellezas pueden apreciar el público en el escaparate del depósito de máquinas Singer, es decir, que un mismo pintor expone 2 cuadros diferentes en 2 comercios también de la calle del Mar. Termina diciendo: lástima que obras de arte como las que nos ocupan tengan que salir de nuestro país, en donde no alcanzan el favor que en el extranjero se les dispensa. Por lo demás, el señor Borràs puede estar satisfecho y debe de continuar pintando de manera concienzuda como lo hace, pues ya que si aquí no encuentra compradores sus obras en el extranjero, se disputan los cuadritos de género del mérito de los últimamente expuestos por dicho artista. Otra por el estilo, dice: un nuevo trabajo de arte, este es del 81, un nuevo trabajo de arte se expone estos días en el establecimiento del señor Nicolás, que está convertido, dice, en una especie de exposición permanente. Es un cuadro del aprovechado pintor señor García Marco, que ha trazado con severas líneas y excelentes toques de color una triste escena de las muchas que fue fecunda la última guerra civil. Bien hecho el señor García Marco al poner un marco negro en su recomendable obra de arte. Representa dicha escena el momento de la recogida de los cadáveres después de la acción. La composición tiene alguna monotonía, está bastante bien tratada, reflejando en su tono de tristeza, en armonía y en el asunto. Un caso de lo más significativo es de la familia. Bueno, bien, estos son un par de los muchos ejemplos que se pueden encontrar de una vía de difusión de las obras de arte y de una manera de entrar en contacto con esas piezas, pues los posibles compradores o coleccionistas de la ciudad. Luego hay casos significativos, como los de una serie de comerciantes de la alta burguesía comercial de Valencia que entran, que se erigen en promotores, en mecenas y en coleccionistas de una serie de artistas de prestigio de la ciudad. Por ejemplo, se puede recordar como el caso de Sorolla, el primer
uno de sus primeros mecenas va a ser Antonio García, que luego se convertirá en su suegro, y que muchos de estos cuadros de la primera época, varios cuadros de la época primera de Sorolla son adquiridos por García, que luego han sido donados al Museo de Bellas Artes de Valencia. O el caso también muy interesante, por ejemplo, el de la familia Chaumandreu, con el banquero Chaumandreu, con Ignacio Pinazo. Ignacio Pinazo está trabajando para los Chaumandreu, es uno de sus principales clientes, es un artista que ha adquirido un gran prestigio una vez que ha consolidado pues, toda una serie de galardones en las exposiciones nacionales, y es el artista que en las décadas del 80, 90, se erige en uno de los principales protagonistas de la ciudad. Esto se ha dislocado. Bueno. Bien, hay una anécdota, pero es muy curiosa, de esta relación del artista con su... no lo toco, se ve que es súper sensible y se mueve. Del artista con su clientela, con su mecenas, con su cliente, queda reflejado en una historia muy curiosa y muy literaria, que tiene lugar en 1885. 1885, que es el año de esa gran epidemia de cólera que asoló toda España y gran parte de Europa, pues Pinazo, que tenía un gran miedo y era un poco hipocondríaco porque sus padres habían muerto de cólera, le pide a Chaumandreu, al banquero Chaumandreu, que lo acoja en su propiedad, en su finca que tiene en las proximidades de Bétera. No voy a entrar en las descripciones de cómo encuentra, cómo le solicita, porque hay distintas versiones, desde los que dicen que habla directamente con él, con su mecenas, o que la multitud que va huyendo de la ciudad pues se encuentra con la familia de los Chaumandreu, entonces le dicen que se vaya a su propiedad. Pero sí que se hace un convenio. Pinazo, Chaumandreu le dice que sí, que de acuerdo, pero que todo lo que pinte durante la estancia en su finca se lo adquirirá, no es que se lo va a regalar, sino que se lo comprará al pintor. Entonces, Pinazo pinta algunos de sus mejores lienzos, de sus piezas maestras en este retiro de la finca de Chaumandreu, pero Chaumandreu no le avisa cuando ha pasado la epidemia de cólera y se dice que continúa todavía un tiempo recluido en Bétera pintando para Chaumandreu. Hoy conocemos sobre todo 4 de los cuadros, pero hay un gran número de pequeños estudios dedicados a la decoración del comedor, a la decoración de la finca, etcétera, de Chaumandreu. Chaumandreu era un hombre, un banquero, un industrial, un hombre que tenía negocios de vino, que tenía negocios también de líneas ferroviarias. Y allí hace los retratos de la familia de Chaumandreu, aparte de una infinitud de dibujos y de pequeños lienzos, como son el de la hija, bueno, sale el socio, la madre y el banquero Chaumandreu. Y los representa, son cuadros de tamaño natural, donde los representa como alegorías de las 4 estaciones. Es algo muy interesante porque cada estación hay un simbolismo en la representación de estos personajes. El hombre, el propietario, Chaumandreu, que aparece pues, con ese aire tan decimonónico y con un ferrocarril al fondo en un paisaje lleno de vides, donde se ven las vides en primer plano porque él se dedicaba tenía cultivos de vid y vinos en la zona de Requena, pues aparece en ese ambiente otoñal. La hija, como alegoría de la primavera, pues es una exaltación ya casi premodernista del esteticismo, de la belleza, de la seducción, etc. La mujer, el socio, pues en un ambiente invernal, diríamos como más improductivo, en esa propiedad de la zona de Bétera, y la mujer, doña María, pues aparece como una mujer en su plenitud, madura, en un ambiente florido, pero de flores no sensuales y no olorosas como las que tiene la hija, sino, diríamos, flores más de verano, como una mujer que ha dado sus frutos, pero bueno, que aparece vestida con sus mejores galas en este retrato delante de Villa María, que es la propiedad de Bétera. Una vez que viene
que ha realizado estas pinturas para los Xamandreu y que el prestigio se consolida en la ciudad, va a hacer otras decoraciones para otros comerciantes que son coleccionistas de arte contemporáneo y que no solamente tenían los Xamandreu, obras de Sorolla, de Pinazo, tenían de otros artistas, pero los otros son los Pampló. Los Pampló tenían una tienda de tejidos de gran calidad en Valencia. Y los escaparates de los Pampló, a veces también se exponían obras de arte, pero los Pampló realizan son los propietarios de una cervecería, el León de Oro. Y para la cervecería del León de Oro hace también otras de sus grandes ciclo de obras maestras, que son las pinturas decorativas. No son pinturas al temple, sino que son pinturas sobre lienzo encastradas en los muros, que representan distintas escenas de la vida moderna, de la vida contemporánea, de la relación hombre-mujer, y de la que la pieza más destacada pues es esta del Carnaval de la Alameda, una visión completamente dinámica, suelta y modernísima para decorar esa cervecería de moda en Valencia. Esta es otra de las decoraciones, la conversación en la SER, de estas pinturas hechas para una casa comercial. Por eso he aludido antes al Palacio Marqués de Dos Aguas como un modo ya de presentar la colección como unas pinturas permanentes, como unas pinturas fijas en las sedes de los palacios, de las mansiones o de los comercios, por no detenerme en otros cafés importantes de la época. Luego están también las colecciones, y esto es, diríamos, un poco el mundo del comercio, no solamente de la aristocracia, que es el más conocido, de los Ripalda, de los Moroder, toda una cantidad de ilustres familias valencianas. El otro apartado interesante es el de las colecciones de artistas. Las colecciones de artistas, quizá la más significativa es la de Muñoz de Grain. En este sentido, pues la herencia fortuniana yo creo que es importante, esa fascinación de Fortuny por el mundo del anticuario, de las grandes colecciones de objetos de artes decorativas, de alguna manera se contagia también a sus admiradores. Entonces, la colección de Muñoz de Grain, en este sentido, era una colección interesante que fue donada al museo junto con una selección de sus propias obras al Museo de Valencia y al Museo de Granada. Está el pintor también Neiderhalter, que era coleccionista, o la familia Ferrándiz, que son los padres del pintor Bartolomé Ferrándiz, que también eran coleccionistas de pintura religiosa, o la colección de las mismas obras de los artistas, como es el caso de Sorolla, que luego le dio lugar al Museo Sorolla, o el de Pinazo, que se conserva todo, aunque no es un museo oficial, pues también hay una casa museo, o los Benlliure, que también nos ofrecen otro ejemplo de museo monográfico, donde la acumulación de una serie de piezas de arte, de orfebrería, de cerámica, etcétera, diríamos que componen ese ambiente artístico. De estas colecciones, para acabar rápidamente, muchas de estas colecciones valencianas, y sobre todo de la alta sociedad de la época, no todas las colecciones, pero algunas piezas importantes pasan al museo. Es decir, la donación, que sea de un número limitado de piezas, pues yo creo que es algo que hay que agradecer y que esta actitud de próceres pues enriquecieron las colecciones particulares. Basta pensar, por ejemplo, que la Virgen de la Fiebre de Bernardino di Veneto fue regalada por Francisco Llàcer, que el Cristo de Yáñez fue un legado de Juan Martínez Vallejo, que el autorretrato de Velázquez fue donado a la Academia por Francisco Martínez Blanch, que había sido cónsul de España en Niza, que el retrato ecuestre de Francisco de Moncada de Bandic fue donado por la familia Montesinos y Checa, o que San Juan Bautista del Greco fue donado por la condesa de Ripalda a la Academia. Se regalaban más a la Academia que al museo estas piezas, pero de alguna manera, o bien porque estaban vinculados a la Academia, o era también una manera de colaborar al engrandecimiento de la ciudad, de sus colecciones de arte y al prestigio de Valencia. Es decir, que hay toda una serie de líneas, yo creo, interesantes para conocer mejor la difusión
la promoción y la presencia del arte contemporáneo en ciertas colecciones valencianas. En fin, corto y lo siento. ¿No notas que hay una diferencia, una distancia entre el que compra cuadros para decorar su casa, que es lo más normal y corriente, con aquel que acumula una gran cantidad por razones que no son decorativas? ¿No piensas que el coleccionismo moderno, dicho así, después de la Revolución Francesa, el que empieza en el 19, con los museos y con el coleccionista que al final van a parar al museo, a un tipo de museos, hay un salto de cualidad precisamente entre lo que había antes de la Revolución Francesa y después de esa revolución? Bueno, lo he dicho al principio. Ahora, antes de la Revolución Francesa y después de la Revolución Francesa en España, no creo que hubiera un gran cambio en la actitud de los coleccionistas, porque sigue, en realidad, la persistencia del modelo antiguo régimen, que esto es algo estudiado en historia, es muy fuerte y sobrepasa, aunque en el 19 una serie de convulsiones y de revoluciones, en realidad lo que sucede es que sí, hay un trasvase de la aristocracia o un cambio, un relevo de la aristocracia por parte de una nueva burguesía, que es una nueva burguesía que lo que en realidad está buscando es alcanzar el prestigio de la aristocracia y con la que se fusiona muchas veces, o muchas veces lo que sucede es que esa nueva burguesía pasa a convertirse en nueva aristocracia porque se les conceden una serie de títulos, está el Marqués de Campo u otros por el estilo. La actitud no creo que cambie mucho, lo único es, en algunos casos como los Montesinos, los Trenos, pues como se han fundido, pues ahí hay una colección muy, muy importante. Pero sí que es cierto, y eso también sucede en la actualidad, ¿no? Una cosa es, claro, una colección que se viene acumulando, que se viene incrementando a través de legados familiares, y otra, una que se hace completamente desde un inicio, de nuevo. Sí. Yo quería hacer una observación. Yo creo que a veces la etiqueta de colección se la ponemos nosotros. Que a veces somos nosotros los que ponemos la etiqueta de que estamos ante una colección o que es un afán de colección. Y, por ejemplo, el caso del Marqués de Dos Aguas y sus techos, sus pinturas decorativas. Pues yo no creo, no sé hasta qué punto lo haría para coleccionar. Estaba decorando su casa. Claro, no es que la colección, el concepto, no digo que tú lo hayas dicho, es una reflexión. La etiqueta de colección se la ponemos nosotros, lo que estamos es ante una actitud que está marcando un gusto, una tendencia, que luego se va a proyectar, como has dicho muy bien, pues en los cafés. Con Sorolla pienso que pasa lo mismo. Es decir, nos cuesta un poco decir a nosotros, cuando nos ocupamos de trabajar sobre el pintor, y a ti también, que lo has hecho en muchísimas publicaciones, decir que está coleccionando sus propios cuadros. No, se está quedando aquellos cuadros que no ha vendido, aquellos que más le gustan porque son de su familia o lo que sea, y al final han conformado una colección que nosotros hemos puesto esa etiqueta porque es, pero no hay ahí probablemente, y eso sí que habría que verlo más despacio, un afán de coleccionar. En su caso, con sus propios cuadros, pues no. Es decir, creo que sí que hay ese matiz, ¿no? Que a veces somos nosotros los que proyectamos y etiquetamos como colección pues una actitud que puede ser un gusto o unas determinadas circunstancias que derivan finalmente en una colección, y es que además la del Museo Sorolla es un depósito cerrado, es decir, es una colección que va más allá de la propia colección porque traspasa el edificio y a muchísimos más aspectos. Pero ahora, en ese momento, es un espacio vivido. No, si yo no digo que es una reflexión, no te estoy desdiciendo. Estoy reflexionando sobre esta cuestión de que a veces somos nosotros los que proyectamos, a lo mejor con ligereza, ¿no? El término de colección. Es después cuando es una colección, cuando ya tiene su recorrido y bueno, pues una trayectoria. Es un tema interesante. La terminología es importante también. Para desarrollar y debatir, porque yo he dicho que una cosa es coleccionar y otra cosa es acumular. Y otra cosa es tener cuadros en la casa, tener 3 o 4 cuadros, que las listas de las colecciones de Valencia hay 5 cuadros, y dices, bueno, eso es una colección, bueno, pues podremos llamarlos como queramos. Evidentemente, yo no digo que ni pienso que sea una colección las pinturas del techo, sino que lo que antes era una colección, ese sentido de deslumbrar a través de la posesión de una serie de obras de arte, pues queda, diríamos, como encajado y permanente. Claro, eso es pintura decorativa.
podemos decir que no, busca, sí, decorar, definir todos unos espacios. Pero en el caso de los artistas, yo creo que los artistas del fin de siglo aspiran a tener un museo, pero todo artista aspira a tener, en el fondo le gustaría tener un museo. Entonces muchas veces lo que hacen es que se guardan los cuadros que más les gustan, sus cuadros más apreciados. A veces también tienen los más feos porque no los han vendido, ¿sabes? Pero si pensamos en los museos que hay, el de Romero de Torres, el de Zuloaga, el Sorolla, es decir, que estos artistas, Anglada Camarasa, que también, ¿no?, que tenía su estudio en Mallorca, aunque luego haya sido adquirido por la Caixa, sí que hay un deseo de darle una coherencia o hacer una selección de su propia obra. Luego, en realidad, son los familiares los que le dan ese destino final, pero bueno, todo creador tiene sus piezas favoritas y muchas veces pues le cuesta desprenderse de ellas. Y eso, pues Facundo también puede hablar mucho al respecto con el caso de Sorolla. Bueno, yo un poco solo reivindicar, porque un poco podía parecer que en Valencia no hubieran grandes coleccionistas con la desamortización, y sobre todo leyendo a Madoz en su diccionario geográfico estadístico ya vemos ya muchas referencias a los grandes coleccionistas de la ciudad, sobre todo al Marqués de la Calzada, que a partir de 1840 va a ser una de las grandes colecciones, o la del Marqués de Montortal, que luego colección que va a heredar también justamente la colección de Alcora, que hace 4 años, hoy está toda la colección ya en Madrid, ya que el palacio ha sido vendido. El Marqués de Dos Aguas no solamente tenía pintura decorativa, tenía la armería que hoy está en el Metropolitan en Nueva York. Gran parte de esa armería es la armería del Marqués de Dos Aguas. Y además coleccionaba pintura flamenca, la última vendida en el año 56, y también está hoy en el Metropolitan de Nueva York. Y vemos que desgraciadamente las colecciones, cuando entroncaron o se marcharon a Madrid, que es un poco la desgracia que tiene esta ciudad, que todos los títulos, los antiguos títulos de esta ciudad, como Marqués de Campo, todos entroncaron, algunos se hicieron políticos en la época alfonsina, esas colecciones desaparecen. La única colección histórica que se mantiene en la ciudad desde el siglo XIX es la colección La Sala, la que hoy es un fideicomiso y que probablemente igual desaparece en breve tiempo. De hecho, ya algún cuadro ya ha salido a subasta. Y también hacer un poco la referencia entre el antiguo régimen y el nuevo régimen. La colección del antiguo régimen en Valencia, la más importante, es la del arzobispo mayoral. Hace una colección estupenda, que incluso es el primer museo de la ciudad, es una colección visitable, que desgraciadamente el mariscal Suchet, con el bombardeo de la ciudad en 1812, desaparecerá. Y luego será el propio Suchet el que creará el primer museo en la ciudad de Valencia, que va a ser un museo efímero, previo al Museo de la Desamortización. A mí uno de los personajes que más me gusta es Ruiz de Liori. Ruiz de Liori, el barón de Alcalí, que con sus estudios es un personaje importantísimo, además conspirador, es un poco quien hace el golpe de Estado en Sagunto de Martínez Campos. Él tiene Martínez Campos en su casa, pero ya su padre y él tuvieron una de las colecciones más importantes que desgraciadamente pues, ha ido languideciendo. Pero sí que hubieron personajes, muchos ligados a la nobleza, pequeña nobleza valenciana, y ligado a la desamortización, que fue el gran momento de esta ciudad, donde, al igual que sucede en Madrid, hacen unas grandes colecciones, y luego cómo progresivamente esa nobleza alfonsina pues va a derivar, va a entroncar con los títulos del reino en Madrid y van a desaparecer progresivamente. Y vuelvo a repetir, la única colección del siglo XIX que resta en Valencia es la de los La Sala. Ahí son 5 generaciones y todavía sigue siendo probablemente la colección o una de las colecciones más importantes de la ciudad. Y el Marqués de Dos Aguas, sobre todo el Marqués de Dos Aguas, los Dassí, ¿no? El Dassí, el diputado, sí que va a tener unas colecciones importantes, ¿no? Sobre todo la armería es una de las más importantes de este país. Sí, todo eso no daba tiempo a enumerarlo, Joan. Sí, no, muy brevemente con la polémica que teníamos antes. Es decir, entiendo que si una persona compra cosas, artistas vivos, está haciendo mecenazgo, no está haciendo una colección. Sí. Y si compra artistas ya fallecidos, está haciendo una colección, porque lo que tiene dificultad es conseguir las piezas de esas antiguas, que eso va asociado al espíritu de estudio arqueológico, que ahora diríamos de historia del arte. Y eso es lo que
para nuestros coleccionistas la fascinación es saber qué es aquello y qué es raro. En el sentido, Felipe II cuando compra Tizianos no está coleccionando Tizianos. Felipe II le interesaban las reliquias, entonces ahí sí que está coleccionando reliquias. Es un coleccionista de reliquias, no de cuadros. Y Felipe II y Felipe IV cuando compra Velázquez no está coleccionando Velázquez. Esta sería un poco la diferencia, utilizar para los artistas vivos la idea de mecenazgo, que está muy bien, y utilizar el concepto de coleccionismo para las cosas más antiguas. Pero también hay coleccionistas que tienen las dos facetas. Plandiura sí. compra obras antiguas, que son las que le interesaban, de verdad, y se gastaba el dinero en eso, y además compraba los cuadros de sus amigos, que iban a la peña y para hacerles un favor, y les gustaba, en fin, y tiene también una colección de arte de su tiempo, porque también le gustaba el arte de su tiempo. Pero lo normal de los grandes coleccionistas, todos estos americanos, solo compran arte antiguo. No se compran un cuadro de un artista vivo, el Morgan y compañía, ni que los maten. Es decir, tienen un criterio de la dificultad de obtener las cosas. Y el caso de los artistas es distinto, porque un artista raramente es coleccionista. Es acumulador de cosas de sus amigos, de intercambios, etcétera. Pero, bueno, él piensa que el mejor artista es él mismo y, por tanto, tampoco hay que gastar dinero para comprar lo de los demás. No sé que esa división a veces es difícil, porque el caso de Huntington, por ejemplo, Huntington tiene colección de arte antiguo, pero parte de su colección contemporánea es importantísima. No vamos a todos los Sorollas, todos los Zuluagas, todos los Beruetes, pues tienen un criterio de colección evidente. Claro. Sí, claro.